eres bueno, 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 bueno. El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 15, versículos del 21 al 41. El Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículos del 21 al 41. Así que tanto los presentes como los que están están conectados en nuestro canal de YouTube, pues nos pueden seguir. Repito, Marcos capítulo 15, versículos del 21 al 41. El título del mensaje en esta tarde es el siguiente: una extraordinaria exhibición del poder y la gracia en el Gólgota. Repito, una extraordinaria exhibición del poder y la gracia en el Gólgota. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y de Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. El título, lo repito, una extraordinaria exhibición del poder y la gracia en el Gólgota. El mismo texto de Marcos capítulo 15 nos dice que ese lugar donde crucificaron a Jesucristo, Gólgota, traducido es el lugar de la calavera. Así que cuando nos mencionan un nombre de este tipo, pues inmediatamente nuestra mente pues asocia el lugar de la calavera pues lógicamente con muerte. También nos relaciona esta imagen con sufrimiento.
también nos relaciona esta imagen con tristeza y con temor, porque es el lugar de la calavera, es el lugar tétrico, es el lugar donde se estaba dando o se ha dado lugar todos estos eventos de crucifixión. Sin embargo, a pesar de que el nombre del lugar nos puede llevar a la mente todas estas situaciones tristes y espantosas, sin embargo, de acuerdo a la narración de Marcos, yo puedo apreciar que también ocurrieron cosas extraordinarias. Y es que Dios toma un lugar llamado aún la calavera, un lugar llamado el Gólgota, un lugar relacionado con la muerte y lo tenebroso, para llevar esperanza a toda una humanidad. Porque fue en ese lugar donde precisamente se da el propósito por el cual Dios envió a Jesucristo a esta tierra, a expiar los pecados de cada uno de nosotros. Y una vez llevando el pecado en su cuerpo y muriendo, resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna. Así que de esta narrativa, que es propio de las narrativas de escribir unos eventos que estén ocurriendo allí, vamos a poder apreciar qué exhibición, qué eventos extraordinarios ocurrieron en el Gólgota, que sencillamente nos deben llamar la atención. Y para los que ya somos creyentes, nos deben llevar de rodillas a darle gracias a Dios y glorificar su santo y bendito nombre. Pero también para aquellos que no han conocido a Cristo, que esta descripción de estos eventos, tal y como ocurrieron, los lleve de rodillas, pero a suplicarle a Dios que les salve, que les transforme, que les perdone sus pecados, porque ciertamente Él es digno de gloria y de honra, y al mismo tiempo ese es el propósito para el cual Él vino, para buscar y salvar lo que se había perdido. En los pasados mensajes hemos tenido, si se han percatado, hemos transitado a través del Evangelio de Marcos, en lo que tiene que ver con todos estos eventos de la pasión de Cristo, en términos de los eventos previos a la crucifixión. Y hemos podido ver, ¿verdad?, en todos ellos cómo Marcos, aun cuando de una manera simplificada, pero sin embargo al mismo tiempo muy descriptiva, nos comparte los eventos, ¿verdad?, de lo que precedía la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y aún ahora en este evento de la cruz, en Marcos capítulo 15, versos del 21 al 41, nos hace ver todas estas circunstancias que Él pasó. Antes de mencionar estos eventos extraordinarios, primero hay que resaltar la humillación que Marcos nos comparte acerca de el sufrimiento de Jesucristo. Jesucristo padeció no solamente físicamente, porque previo a estos eventos del ya camino hacia el Gólgota, Él había sido torturado físicamente, Él había sido azotado, ya su cuerpo se encontraba en debilidad, que de por sí ya eso era motivo de sufrimiento en la parte humana de Cristo. Pero también, por otro lado, Él recibió anímicamente, emocionalmente, mucho maltrato, ya que podemos apreciar que hubo mucha burla, mucho escarnio de parte de los grupos religiosos y también de aquellos que eran los militares o los soldados de ese entonces. Porque nos describe en el verso 21 que al mismo Jesucristo se le asistió con una persona a quien se identifica como Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y que lo ayudase a llevar la cruz. Y es que el cuerpo de Jesucristo se encontraba en una gran debilidad. Habían sido muchas horas de azote, de desangrarse. Y recordemos que Jesucristo pues gozaba de esta doble naturaleza. Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Y Él lo sufrió legítimamente, todo ese castigo corporal.
Y eso le trajo gran debilidad. De manera que entonces procuran el servicio de esta persona, de lo cual Marcos dice que lo obligaron. O sea que de acuerdo a la narrativa de Marcos, pues no fue algo que vino como ayuda espontánea de parte de Simón, sino que prácticamente lo obligaron para que continuara. ¿Por qué? Porque la muerte por cruz era uno de los castigos más, pero más terribles, de los castigos más y más crueles. O sea, ni el cansancio podía en este caso liberar a Cristo de cargar esa cruz, puesto que Él tenía que cargarla y aún con las pocas fuerzas que quedaran tenía una asistencia, pero Él tenía que seguir su camino hacia la cruz. Tenía que cargar su pena, porque es lo que representaba esa cruz. Esa cruz representaba, en el caso de un reo digno de muerte de cruz, pues representaba los delitos de los cuales él se le había acusado. ¿Para qué? Para que entonces fuera juzgado en la cruz. Pero en el caso de Jesucristo, la cruz que estaba cargando no era su cruz en el sentido espiritual, sino que lo que estaba cargando era que el pecado de todos nosotros. En esa cruz estaban todos los delitos, en esa cruz estaban todos los pecados. En esa cruz iban todas las maldades, en esa cruz iban todas las injusticias, todo lo que nos condenaba delante de Dios, Jesucristo lo iba cargando. Él no estaba cargando su culpa, Él estaba cargando nuestra culpa. Él no estaba cargando sus delitos, Él estaba cargando ¿qué? Nuestros delitos. Y esto lo hace sumamente, hermanos, maravilloso, y al mismo tiempo nos lleva a un sentido de reflexión de cuán es el amor que Dios tuvo para con nosotros por medio de Cristo Jesús. Porque Él soportar todo ese castigo, Él soportar todo ese oprobio, Él soportar toda esa humillación por delitos que no eran los de Él, sencillamente, como dicen viejos cánticos y reflexiones, hacen de Cristo un Salvador, merecedor de toda gloria y de toda honra. Dentro de esa humillación, inclusive, más adelante dice que le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas Él no lo tomó. Quiero que para efectos de poder ilustrar y poder entender esta situación, ese vino mezclado con mirra, de acuerdo a muchos comentaristas bíblicos, coinciden es que esto era una especie de poción narcótica. O sea, como él había sufrido tanto y ellos querían que él continuara en ese sufrimiento y no se rindiera, entonces le daban esta especie de bebida, esta especie de poción, para que de alguna manera anestesiarlo a él, de manera que él siguiera en ese castigo. O sea que en un sentido, humanamente hablando, él tomar esa poción le hubiera dado cierto alivio. Pero sin embargo, de acuerdo a Marcos, dice que él no lo quiso tomar. Es como si usted estuviera padeciendo un profundo dolor y se le diera entonces morfina o se le diera un tipo de analgésico para que pudiera soportar ese embate. Muchos atletas, aún con ciertas lesiones en sus extremidades, pues utilizan ciertos analgésicos para poder desempeñarse. Pero en este caso, Jesucristo hasta eso lo negó. Él no quiso ningún tipo de poción ni que le aliviara momentáneamente ese dolor, puesto que Él estaba decidido a soportar, a sufrir por nuestros delitos y por nuestros pecados. Así que en ese camino al Gólgota, definitivamente lo que hubo fue una entrega total de parte de Jesucristo para expiar perfectamente nuestra condición de ¿qué? De pecadores. Pero dice, continúa Marcos en la narrativa, dice que cuando le crucificaron, no les bastó a ellos el dolor que le infligieron todos esos clavos y la corona de espinas que en otros de los evangelios nos dicen que le pusieron, sino que también dice que repartieron sus vestidos y seguían lanzando improperios, lanzando escarnios, lanzando injurias. Los religiosos seguían, los principales sacerdotes comenzaron a burlarse de las enseñanzas de Jesús acerca de cuando él decía refiriéndose a su cuerpo, de que ese templo iba a reedificarse, y ellos
siguieron escarneciéndolo. O sea que no les bastó el castigo corporal, sino que el castigo emocional seguía. Y Jesucristo soportando, porque recordemos que el mismo Cristo, previo a su crucifixión, en su arresto, cuando llegaron estos soldados, que de manera impetuosa el apóstol Pedro fue a defenderlo y le cortó la oreja a uno de ellos. Y Jesucristo entonces tomó la oreja y sanó a ese hombre y le dijo: Pedro, si yo quisiera, yo clamaría al Padre y una gran legión de ángeles vinieran a libertarme, pero para esto he venido. O sea, Jesucristo se expuso, mis queridos hermanos, y quiero resaltar esto una y otra vez, que Él se expuso a esta humillación, aún teniendo el poder para ser librado al momento si hubiera deseado. Si en ese momento lo hubiera deseado decir: Padre, se acabó esto, yo no voy a seguir con esta humillación. Señor, que en lugar de tu gracia, que opere toda tu justicia a esta humanidad ingrata. Que, Señor, en lugar de misericordia, que lo que opere en ti, Señor, sea toda tu ira sobre toda esta humanidad. Porque como bien dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, no hay justo ni un solo uno, ni entre los religiosos, ni entre los soldados, ni en la sociedad en general. Puesto que todos, a excepción de unos pocos, lo que gritaban eran: crucifícale, cuando vino el juicio ante Pilato. Y una vez crucificado, lo que lanzaban eran chistes e historias burlándose de ¿qué? De Jesucristo. Inclusive, y para terminar en esta descripción, para entrar entonces a los eventos que quiero realmente, que los que inspiran el título de esta exposición, que es una extraordinaria exhibición del poder y de la gracia del Señor en el Gólgota. Dice aquí que estos mismos, hasta los que estaban crucificados al lado de Él, uno a su derecha y a su izquierda, uno de ellos le decía: descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Marcos no incluye en su narrativa a aquel otro ladrón que de acuerdo a Lucas llamó la atención de aquel que injuriaba a Jesucristo y hasta le pidió al Señor que tuviera misericordia de él. Y esto no implica una contradicción de las narrativas, sino que las narrativas se complementan en sí mismos. Lo que ocurre es que Marcos quería concentrarse en la acción de lo que estaba ocurriendo allí, y ciertos detalles fueron omitidos. Pero entre esa historia, esa narración, estaba ese hombre también que le injuriaban. No había nadie allí que pudiera animarle, sino que lo único que se escuchaba a viva voz era el clamor del mismo Jesús, del Jesús hombre, clamando diciendo: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? O sea, clamando dentro de su condición humana el sufrimiento tan grande que estaba padeciendo. En esto se hizo eco de un texto que se encuentra en los Salmos. Oh Señor, ¿por qué me has desamparado? La parte humana de Jesucristo clamó a gran voz. Y algunos lo escucharon, dice el texto de Marcos, y hasta interpretaron que estaba llamando a Elías y remontándose a todas sus tradiciones y a todos sus cuentos. Y de momento el Señor dice aquí, de acuerdo a Marcos, que luego de haber tomado vinagre que fue puesto en una esponja para facilitarle su absorción, dice aquí que entonces Jesús, dando gran voz, expiró. Ese texto no incluye las 7 palabras, incluye solo algunas. Pero el punto de todo esto, mis queridos hermanos, es ¿qué ocurrió cuando Jesucristo expiró? Ante la expectativa romana era que una vez que expiró, fue un delincuente más el que fue juzgado. Ante la expectativa de los religiosos, nuestro problema fue erradicado. Porque para los religiosos Jesucristo representaba un problema contra sus tradiciones y sus costumbres.
O sea, que para los soldados era simplemente otro día más de trabajo donde se eliminó, se ejecutó un criminal más. Pero para los religiosos era un momento festivo, un momento donde ya se habían eliminado ese problema y ellos podían seguir sin que su conciencia pueda cauterizada y culpada, porque las enseñanzas y las exposiciones de Jesús ciertamente calaban profundamente en la mente de los sacerdotes y calaban en sus conciencias, y ellos no soportaban la palabra de Dios. Entonces, una vez que Él expiró, yo creo que ellos también dijeron: qué bueno, ya se acabaron las exposiciones fuertes, ya se acabó aquel que nos dijo hipócritas, ya se acabó aquel que dijo que era el camino, la verdad y la vida, ya se acabó aquel que se hacía pasar como Dios, ya se acabaron las multitudes que le seguían, ya se acabaron los discípulos. Este movimiento terminó hoy, expiró con el último aliento de Cristo. Eso fue lo que ellos pensaron. Pero lo que ellos no se esperaron es que la fiesta ahora es que iba a empezar. La fiesta no había terminado. Con el expirar de Jesucristo es que empezó la gran fiesta en los cielos y la gran fiesta en la humanidad. Porque cuando Jesucristo expiró, no se silenció su voz, sino que, de acuerdo al apóstol Pablo, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque cuando expiró, el primer evento que puedo apreciar del Evangelio de Marcos es que con su muerte el velo que se rasgó. Miren lo que dice en el verso 38, y es justo después de expirar. Dice el verso 37, dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y yo le digo que en ese lapso de expirar, a lo que entonces Él va a compartir con nosotros de lo que ocurrió en el velo en el templo, yo creo que en ese intermedio, allí hubo pues la satisfacción de un trabajo bien hecho, de acuerdo a los soldados romanos, y la tranquilidad de unos religiosos que ya su conciencia no iba a ser perturbada. Ahora es que empieza la fiesta. Porque cuando Él expiró, entonces lo primero es: el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. O sea, lo primero es que el primer extraordinario exhibición del poder de Jesucristo en el Gólgota, con su muerte, fue que el velo en el templo se rasgó. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso, mis queridos hermanos? Pues tiene muchas. En ese momento se pudo haber encontrado un sacerdote allí. El templo, ese velo, lo que representaba era la separación del hombre y su Dios. Era el lugar santo donde estaba la presencia de Dios y donde el hombre no tenía acceso para llegar. O sea que ese velo representaba la separación propia de un Dios 3 veces santo y un hombre 1.000.000 de veces pecador. Era no solamente la separación de la humanidad de Dios, sino que aún más, mis queridos hermanos, era el nunca acceso del gentil a la presencia de Dios. ¿Y qué ocurrió? Óigame, mis queridos hermanos, qué casualidad, y estoy siendo irónico, que cuando Cristo expiró, el velo se rasgó de arriba a abajo. Usted sabe algo, porque por eso le dije que la fiesta comenzó cuando Él expiró. Porque entonces el primer mensaje que Él estaba llevando a los religiosos: no me callaste. Al contrario, sus malos deseos, sus agendas y todo su odio, lo que hizo fue cumplir el plan que Dios desde antes de la fundación del mundo había trazado. ¿Y cuál era ese plan desde antes de la fundación del mundo? Mis queridos hermanos, el Cordero de Dios predestinado desde antes, dice Pedro. Mas entonces consumar el plan con aquellos que Dios ya había determinado para que fueran parte de su pueblo. Y entonces lo que separaba al hombre de Dios se rasgó completamente. Ya para el hombre no era un impedimento poder llegar a Dios. Ya esto no era una cuestión de ser judío o ser gentil,
sino que el que se rasgara ese velo era una entrada del hombre hacia Dios. Ya no había impedimento, ya podíamos acercarnos, como dice el autor de los Hebreos, confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia. Se acabó lo que impedía al hombre venir a Dios, porque en Cristo Jesús el hombre es reconciliado con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Se acabó, se rasgó el velo, se rasgó la tradición. Ya de allí entonces todo lo que es del antiguo pacto que apuntaba y que eran sombras de lo que había venir, ya de una manera ya radical, ya eso se acabó. Estamos en Cristo, que era lo profetizado por los santos hombres de Dios, era la expectativa mesiánica de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora entramos a la plenitud gloriosa de Dios. Oye, se rasgó. Qué sorpresa para los líderes religiosos de allí. Ajá. Para aquellos que ya decían, nos quitamos el problema. Que de hecho, para los que luego, posterior a este evento, vinieron a Cristo, se dieron cuenta que ellos no es que sacaron un problema, sino que soberanamente Dios con sus actitudes facilitó que viniera la liberación de sus almas. Porque fue por la muerte de Cristo, por su cruz, que nosotros tenemos entrada al Padre. El judío no se salva por ser judío, ni el gentil por ser gentil. Tanto el judío como el gentil tiene que ir a la cruz para llegar a Cristo. Tiene que poner toda su fe en la cruz. Como dice un viejo himno, en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe que vi a Jesús, y por siempre feliz con Él seré. Eso es el cántico inspirado por la obra perfecta de Cristo. En esa cruz se rasgó todo, no solamente el velo que separaba al hombre del Dios, sino también que Dios tiene el poder de rasgar el velo de nuestros corazones. Ya en Cristo Dios tiene el poder de quitar ese cuerpo pecaminoso, carnal, y literalmente y espiritualmente hablando, como dijo el apóstol Pablo a los colosenses, hacer una circuncisión en nuestros corazones, rasgar nuestros corazones, puesto que el judío en sus prácticas, cuando ellos se encontraban ante un acto de indignación, ellos rasgaban sus vestiduras. Cuando se encontraban en una situación donde había arrepentimiento, rasgaban sus vestiduras. Y el Señor dice, no es rasgar las vestiduras, es que se rasgue el corazón. Entonces, la muerte de Cristo rasga nuestro corazón, pero no para producir muerte, sino para dar vida. Porque si Dios nos hubiera dejado con el corazón y tal como nació de fábrica, estuviéramos condenados a esta muerte. Pero el Señor tuvo que entrar como gran experto cardiólogo para entrar a nuestro corazón y rasgarlo. Y no solamente es rasgarlo, porque el Señor no hace que es que sana un corazón, Dios trasplanta corazones. Dios quita ese corazón de piedra por uno de carne, según se anticipó en el libro de Ezequiel. O sea, el Señor con su muerte, la primera gran exhibición que podemos apreciar del poder de Dios en el Gólgota es que en el momento que expiró, el velo que se rasgó. Ya había un mensaje a los religiosos, pero también había un mensaje para la humanidad. Cristo hizo al Padre cercano que a nosotros. Ahora, no solamente eso, sino ocurrieron dos eventos más. Y el segundo evento que voy a hacer mención no se encuentra en el Evangelio de Marcos, pero sí se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 51. Y es que no solamente el velo se rasgó, sino que de acuerdo a Mateo, en el capítulo 27, verso 51, Jesucristo en su muerte en el Gólgota sacudió la tierra. Dice en Marcos, voy a hacer lectura de ese texto, Marcos 27, versículo 51. Él dijo lo siguiente, y dice así:
Marcos capítulo 27, sí. Mateo, perdóneme, gracias. Mateo capítulo 27, verso 51, dice lo siguiente. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, que eso ya lo apreciamos. En Marcos lo apreciamos. Y Mateo concuerda con todo ello, dice que se rasgó en dos de arriba abajo. Pero también Mateo añade que ocurrió otro evento. Y es que la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahora, no solamente que la tierra tembló y las rocas se partieron, sino que como resultado de ese gran terremoto se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Yo hubiera querido ver la cara de esos muchos. ¿Usted no? Eso hubiera sido una gran foto de Facebook. Yo hubiera sacado un selfie con esta gente. Yo hubiera querido ver la gente, la cara de esos muchos cuando al ver cómo se abrieron los sepulcros. Pero usted sabe que en un terremoto se pueden abrir sepulcros, pero sencillamente lo que van a ver entonces es los restos de esas personas. Pero en el caso de este terremoto, que vino como resultado de Jesucristo haber expirado en la cruz del Calvario, dice que los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Mis queridos hermanos, qué espectáculo. Qué espectáculo. ¿Y qué implica teológica y prácticamente este evento? Teológicamente, mis queridos hermanos, nos lleva el mensaje del poder de Jesucristo. El poder de Dios. Cuando Cristo expiró, no solamente el velo se rasgó, sino que consecutivamente se sacudió la tierra, hermanos. La naturaleza se estremeció. Y al estremecerse, el poder de Dios no solamente quedó evidenciado en sí mismo en el terremoto, que coincidentemente, y digo así entre comillas, fue con el momento en que expiró Cristo, sino que también se abrieron los sepulcros y se levantaron estas personas y caminaron entre ellos. Oh, mis queridos hermanos, aquí podemos apreciar el gran poder de Dios. Óigame, Cristo en su muerte y en su debilidad demostró más poder. Y es que, ¿qué conlleva esto, mis queridos hermanos? El hombre no puede detener la obra de Dios. El poder de Dios provocó este gran terremoto. Fue la exhibición de su poder, pero al mismo tiempo, mis queridos hermanos, también de su ira. Vino a ser como un anticipo de lo que va a ocurrir al final de los tiempos. De lo que los escritores bíblicos anticipan, que cuando venga la segunda venida del Señor, vendrá con trompeta, con voz de Dios, con voz de arcángel, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Que va a ser un evento sumamente impresionante para los que no creen, pero un momento sumamente feliz para los que creemos. Es como un anticipo. Es como que el poder de Dios ya llevando ese mensaje. Miren si lo que ocurrió en el momento en su muerte, cómo será su segunda venida. De los cuales nosotros jamás debemos perder la esperanza de aquellos que partieron con el Señor. Porque así como les vimos ir, los veremos resucitar. Y resucitaremos y estaremos con el Señor. Entonces los muertos caminaron por allí. Por eso la gran sorpresa. Si los religiosos fueron sorprendidos cuando se rasgó el velo de arriba hacia abajo, imagínense todos aquellos, ese populacho, la gente, el pueblo que se unió en ignorancia posiblemente a decir crucifíquenle. Y en el momento que él expiró, entonces hasta los muertos se levantaron. O sea, este era el Hijo de Dios. Y tuvieron también, aquí en este evento hubo un anticipo de dos eventos. De lo que va a ocurrir en el escatón, o sea, la resurrección de los muertos, pero también el juicio del mundo.
Un terremoto va a sacudir para abrir sepulcros, pero un terremoto también va a ser para hundir a los pecadores. Para aquellos que en su obstinación no han querido aceptar la provisión que Dios ha dado para su condición de condenación. Para aquellos que Dios le ha dado la grandísima oportunidad de abrazar el Evangelio. Para aquellos de los cuales Dios le ha dado estos medios donde literal a nivel mundial se plantan iglesias donde jamás se pensó que podían plantar iglesias, donde Dios comienza a movilizar. Ha habido una movilización de personas que han estado en su comodidad, así como estuvo Nehemías, como lo pudimos apreciar en los estudios que tuvimos el miércoles, de que Nehemías, estando en una posición cómoda, siendo copero del rey, sin embargo entendió la necesidad que había de reparar los muros, y entonces respondiendo a esa pasión y esa carga por lo que había de hacerse, él fue a ser parte de la solución. Y lo digo como un ejemplo de aquellos que, dejando posiciones cómodas, han ido a ser misioneros a países tercermundistas, que se han ido a ser misioneros en lugares donde su vida han sido marcadas desde el primer día que llegaron, pero lo hacen por amor a Dios. Dios sigue movilizando gente y sigue movilizando gente y sigue movilizando gente, y el mundo no se acaba de dar cuenta de dos cosas: del amor de Dios, y segundo, de que tu excusa se sigue quitando. Tú no podrás decir: Dios nunca quiso acercarse a mí. Lo que dirás lamentablemente ese día es que, aún pese a todos los esfuerzos, yo no quise acercarme a Dios. Pero gloria a Dios por aquellos que Dios, por su gracia, ilumina su corazón. Bendito sea su nombre. Y que Dios opera y sacudió nuestro corazón. Rasgó nuestra vida, sacudió todo nuestro ser y nos levantó a nueva vida. Bendito sea el nombre del Señor. En este momento del Gólgota, con su muerte, el velo se rasgó. La separación del hombre con Dios ya se había hecho un punto final. Ya el hombre puede acercarse a Dios por medio de Jesucristo, sea judío o sea gentil. Segundo, con su muerte demostró su poder, porque sacudió la tierra, levantó hasta los muertos que estaban en los sepulcros. Y tercero, mis queridos hermanos, con su muerte podemos apreciar su gracia. ¿Por qué? Porque un enemigo confesó a Cristo. Dice aquí en el Evangelio de Marcos, en el verso 39, y el centurión que estaba frente a él, o sea, voy a decir algo, ese estaba en ringside. Usted sabe, cuando uno va a un evento y paga la primera silla, para un evento deportivo, ringside, ¿verdad? Sale costoso, pero tienes una mejor apreciación de todo lo que está ocurriendo. Ese hombre estaba en primera fila, escuchando a Jesús perdonando a los ofensores, escuchando a Jesús expresando su sufrimiento, al mismo tiempo analizando todas las ofensas y los vituperios que la gente lanzaba contra él y cómo él respondía. Lo vio expirar, experimentó ese terremoto, experimentó todo lo que estaba ocurriendo allí. Y entonces él concluyó de esta manera tan hermosa y dijo lo siguiente: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Verdaderamente. Gloria a Dios que esa declaración y confesión vino en un momento correcto. Porque yo sé y estoy convencido que en el tiempo de la segunda venida del Señor, millones de personas dirán lo mismo, pero ya es tarde. En el momento en que los cielos se abran y venga la manifestación gloriosa de Cristo en su segunda venida, entonces muchos crujirán sus dientes y dirán: era cierto lo que decían estos evangélicos locos. Era cierto lo que se pregonaba. Era cierto, ahí está. El problema es que van a estar en el mismo contexto de este hombre que dijo verdaderamente era hijo de Dios
y pudo luego aprovechar el resto de sus días en crecimiento, adoración y servicio a ese Jesucristo. Porque en este caso va a ser sencillamente una revelación, pero no de salvación, sino de la culpabilidad de la humanidad. Una confesión a Cristo. Y antes de terminar, yo quiero que nos detengamos por lo menos un minutito en apreciar que esta confesión del centurión tiene un gran valor. Porque no solamente es que él se percató ya que, wow, a la verdad es que nosotros crucificamos a un inocente. Nosotros crucificamos al Hijo de Dios. ¿Usted entiende esto? El Hijo de Dios. Este centurión se expresó de la misma manera que en Marcos capítulo 1, verso 11, vino la voz del cielo y dijo: este es el Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es el mismo en el capítulo 3, verso 11, del Evangelio de Marcos. Los espíritus malignos dijeron: este es el Hijo de Dios, porque hasta los demonios saben. ¿Ok? Es el mismo que el apóstol Pedro dijo: no, tú eres el Hijo de Dios. Es lo que en el capítulo 14, versos 61 al 62, también el sumo sacerdote dijo: no, este es el Hijo de Dios. O sea que este hombre hizo una declaración de reconocimiento de la divinidad de Cristo y de su carácter mesiánico. Ahora, declaró, escuche bien, a viva voz que Jesús es el Hijo de Dios, aún atentando contra su posición como soldado. ¿Ustedes saben por qué? Porque el César, en ese contexto, el César, el alto dirigente de la sociedad, era considerado un hijo de Dios. Ellos creían que era una especie de divinidad, ellos, sí, ellos creían. Óigame, hay gente tan narcisista, ¿verdad? Y ellos pensaban, ellos también. O sea, que esta declaración pública, espontánea pero pública de él, traía unas consecuencias. ¿Qué pasó con él? Posiblemente después de allí, o él voluntariamente dejó de ser soldado, o lo sacaron. Se convirtió en un seguidor de Cristo, o experimentó la muerte poco tiempo después. Pero lo que sí sabemos es que todo lo que ocurrió fue de tan impresionante que dijo: verdaderamente este hombre es hijo de Dios. Para nosotros una expresión sumamente hermosa, pero en su contexto fue una declaración sumamente controversial. Lo escucharon líderes religiosos, lo escucharon también los otros soldados, lo escuchó todo el mundo. Nosotros hoy lo estamos reflexionando. Imagínense si fue duro esa expresión. Miles de años después estamos nosotros reflexionando de que este hombre dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Allí yo veo la gracia de Dios. Usted sabe que usted y yo no podemos confesar que Jesucristo es el Señor a no ser que sea por el Espíritu de Dios. Eso dijo el apóstol Pablo. Nadie puede confesar a Cristo Señor si no es por el Espíritu de Dios. Si usted y yo hemos podido confesar que Cristo es el Señor, es porque el Espíritu Santo de Dios trabajó en nuestros corazones y nos ha regenerado para su gloria. Este hombre encontró en la muerte de Cristo su verdadero encuentro con Dios. Entonces, ¿cómo concluimos esta exposición en esta tarde, mis queridos hermanos? De la siguiente manera. Yo creo que todos los años Dios separa una semana, no para que los cristianos sencillamente nos regocijemos de ello, puesto que para nosotros cada servicio, cada actividad nos recuerda quién es Cristo Jesús y su obra y muerte en la cruz. Yo creo que esta es una semana que Dios ha dado a la humanidad para que se detenga. A ti que me escuchas y me ves a través del canal de YouTube y posiblemente lo ves ahora en vivo
o lo vas a ver después. Tienes que detenerte y meditar esta semana. Pero no para que se te olvide luego y vuelvas a meditar el año que viene esta misma semana, sino que la reflexión que hagas en esta semana de una vez y por todas te lleven a la cruz. Los días son cortos. Ya los días, cada minuto, cada segundo anuncia que estamos más cercanos al momento de nuestra partida terrenal. Y solamente Cristo va a hacer la diferencia de nuestro estado eterno. O estamos con Él eternamente, o vamos a estar eternamente condenados. El momento es hoy. No es mañana, no es después, porque para nosotros no sabemos si hay un después o un mañana. Lo que tenemos seguro es ahora. Y Dios permita que este mensaje, que el Espíritu Santo de Dios trabaje en tu vida y te lleve irresistiblemente a los pies de Cristo. Y puedas decir, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Esta semana no es Spring Break, debe ser semana de reflexión. Y semana que te pueda llevar el Espíritu de Dios a admirar la extraordinaria obra de Cristo en el Gólgota. Porque en el lugar llamado la calavera, Cristo operó nuestra vida. Cristo soportó toda la humillación y todo el castigo físico para que nosotros, por medio de la fe en Él, seamos hijos de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas en Cristo Jesús tenemos vida y vida eterna. Y para nosotros que ya creemos, que sigamos con esa misma actitud como el primer día que le conocimos al Señor, que nuestro corazón siga sacudiéndose y temblando ante la palabra de Dios. Que podamos recordar que así como ese centurión nosotros nos encontrábamos. Primero, aborreciendo al maestro. Segundo, siguiendo la corriente de todo el mundo, porque el centurión seguía, todo el mundo decía que él era malo, pues él es malo. Pero el Señor entonces cambió nuestro corazón de carne, de nuestro corazón de piedra por uno de carne, y nos hizo ver que Él es el Hijo de Dios. Daremos gloria a su nombre, sirviéndole y teniendo en alto la iglesia del Señor, que es su expresión local, que es la familia de la fe. Eres bueno.